Me llamo Mónica y soy de El Salvador. Hoy vamos a hablar sobre la conjugación de los verbos en el presente de indicativo. Hay verbos regulares y verbos irregulares. Comenzamos con los verbos regulares. Todos los verbos en español terminan en ar, er o ir. Por ejemplo, hablar, comprender, escribir. El verbo hablar se conjuga de la siguiente manera. Yo hablo, tú hablas, él, ella, usted habla, nosotros, nosotras hablamos, vosotras, vosotros habláis, ellos, ellas, ustedes hablan. Es fácil. Recuerda que los verbos regulares que terminan con a también se conjugan con a. Y ahora el verbo comprender. Los verbos que terminan con er se conjugan diferente. Eso también es fácil de recordar porque los verbos regulares que terminan con er se conjugan con e. Y ahora el verbo escribir. Los verbos que terminan en ir son un poco diferentes. La primera persona del singular siempre termina en o. Y en la primera y segunda persona del plural hay una i. Las demás personas se conjugan con la e. Y ahora vamos a aprender algo sobre los verbos que se conjugan en una manera irregular. Por ejemplo, el verbo ser es completamente irregular. Otro verbo irregular es tener. Aquí solamente se cambian unas vocales. La e se convierte en una i. Otro verbo irregular es mover. Aquí la o se convierte en ue. Otro ejemplo es el verbo conocer. Aquí la letra c se convierte en una z, pero solamente en la primera persona singular. Hay muchos verbos irregulares. Si quieres aprender más, te podemos ayudar. Hasta pronto.